Hola, ¿cómo están? Vamos a seguir con las sesiones del curso y hoy en la semana 7 nos vamos a centrar en la situación de la migración venezolana en el Perú. ¿Cuáles son los objetivos de la sesión de hoy? Aquí los tienen. 5 vamos a ver. En primer lugar, vamos a ver cuál es la situación actual de las personas venezolanas que han migrado a los países de la región latinoamericana. En cifras, qué es lo que les considera la OEA, etc. Después veremos cuáles son los factores que explican la oleada migratoria venezolana, es decir, cuáles son las razones que empujan a estas personas a salir de su país y que veremos que está muy influenciado con y altamente ligado, obviamente, con la crisis humanitaria y las violaciones a los derechos humanos que se ha constatado que están ocurriendo. Después veremos cuál es el perfil tradicional, perfil tipo de las personas venezolanas que han venido ingresando al Perú y que continúan ingresando para hacernos una idea. Y finalmente vamos a terminar con la evolución cronológica de los distintos estatus migratorios que han tenido las personas venezolanas desde que empezaron a ingresar hasta la actualidad, para terminar con cuáles más o menos solo unas pinceladas de la situación que tienen en el sentido de su acceso a derechos económicos, sociales y culturales, fundamentalmente acceso al empleo, salud y educación. Como se pueden imaginar, la crisis de esta oleada de migración venezolana ha sido sin precedentes en la región. Así pues, de acuerdo a datos oficiales, tenemos que al menos un aproximado de 5 millones de personas venezolanas han huido de su país y eso representa más o menos el 13-14% del total de su población. Probablemente sean más, porque no estamos contando a las personas que se encuentran en situación irregular. Los países que concentran el mayor número de migrantes de Venezuela son a la actualidad Colombia, Perú, Chile y Argentina. Ecuador también estaba en esa lista, pero ahorita Argentina está recibiendo más. Y estos 4 países concentran más del 65% de los migrantes venezolanos en el exterior. Tenemos que tener en cuenta que además estos países han tenido muy poca tradición de recepción de personas migrantes, sino que más bien han sido países donde se ha producido un éxodo de personas, ¿no? Con algunas excepciones, pero esa es la generalidad y eso explica todavía que no haya consenso y las dificultades para llegar a una respuesta común migratoria para dar respuesta a esta migración que se está produciendo, ¿no? De personas venezolanas. Hay que decir que para la Organización de los Estados Americanos, como ente oficial de lo que es el sistema interamericano en la región, esta migración es un desplazamiento forzado, es decir, toda persona venezolana sale de su país huyendo porque no tiene otra alternativa y deben ser considerados todos y cada uno para la OEA como personas refugiadas, al menos a nivel regional, de acuerdo a la Declaración de Cartagena de 1984 que ustedes muy bien conocen, basado sobre todo en que son personas que huyen de su país debido a una situación de violencia generalizada, a que se están produciendo violaciones masivas de los derechos humanos y obviamente una perturbación del orden público, como vamos a ver en la diapositiva siguiente. Como les he comentado, lamentablemente en lugar de los países cooperar para precisamente buscar soluciones adecuadas ante esta migración, lo que se está produciendo es un aumento de restricciones migratorias. Cada vez se ponen más barreras para la entrada a los países de la región y esto lleva como consecuencia que la crisis que se produce tanto en Venezuela como migratoria de estas personas, lejos de solucionarla, la está agravando aún más, ¿no?
Lo más importante es preguntarse por qué las personas venezolanas están saliendo de su país y más bien huyendo desesperadamente. Vamos a echar la vuelta atrás y vamos a tratar de entenderlo. En principio, la migración venezolana comenzó a ser cada vez más grande desde el año 2000, pero se intensificó mucho más a partir del año 2013, cuando el país empezó a experimentar una grave crisis económica. Tengan en cuenta que Venezuela es un país que se abastece del petróleo, es un país petrolífero que vive de eso. Y en el año 2014 cayó fuertemente el precio internacional del petróleo. Empezó un control de divisas y de precios, el país empezó a dejar de invertir debido a esa caída, ¿no?, del precio, no tenía cómo invertir en infraestructura, en sistema productivo, y eso provocó que se produjera cada vez más un desabastecimiento a nivel generalizado de los servicios básicos y medios de vida de la población, le hace alimentos, medicamentos, insumos en general. Por tanto, ¿qué tuvo como consecuencia? Que la pobreza se disparó, o sea, y la escasez de alimentos, como ya hemos visto todos desde hace tiempo, se elevó al 80% de la población, que realmente no tiene cómo llegar a poder conseguir productos básicos, ¿no? Por tanto, la gente empezó a salir para buscarse la vida, por lo menos encontrar algún trabajo y poder así alimentar, abastecer a sus familiares en Venezuela mientras salían, ¿no? Y lo peor fue que cada vez la crisis se agravaba más. Seguimos en esa crisis actualmente y solamente les digo que entre 2017 y 2018 aproximadamente, según ACNUR y la OIM, unas 5.500 personas al día salían de Venezuela. Por lo tanto, eso nos da muchas pistas de que realmente la situación se estaba haciendo insostenible para las personas en Venezuela, para vivir ahí, ¿no? Pero claro, todo esto hace que verdaderamente se estén produciendo violaciones masivas a los derechos humanos en Venezuela. Veamos las fuentes. ACNUR, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la propia Organización de Estados Americanos, nos dicen con cifras bastante actualizadas que lo que se está produciendo, de acuerdo a lo que ellos han podido visualizar o han podido informar, es que se están produciendo amenazas, extorsiones por parte de grupos armados, persecuciones, detenciones arbitrarias, muchas de ellas basadas en opiniones políticas disidentes al gobierno oficialista de Maduro, uso excesivo de la fuerza, de torturas y malos tratos, altos índices de corrupción, altas tasas de delincuencia, de homicidios, es decir, una situación de inseguridad generalizada, no solamente alimentaria, sino inseguridad en general, como estamos viendo, ¿no? Ni siquiera pueden acceder a los servicios básicos, atención médica, etcétera, ¿no? Los DESC no están al alcance. Entonces, realmente podemos decir que, de acuerdo a estos factores, efectivamente son violaciones masivas de varios derechos humanos en Venezuela. No sé si ustedes conocen a personas venezolanas que les hayan podido contar de primera mano lo que están pasando. Yo tengo amigos, tengo conocidos que me han contado que vivían en Caracas y me han contado que, por ejemplo, a sus padres les han amenazado con la muerte, incluso por estar trabajando en organismos como, por ejemplo, tribunales, y por no estar de acuerdo con el régimen, les han amenazado incluso de muerte y han tenido que salir del país. Por lo tanto, lo dejamos a la conciencia, a la reflexión de cada uno de ustedes, de acuerdo a los datos que nos dicen oficialmente y a las propias experiencias que uno haya podido escuchar. Bien, seguimos ahora. ¿Cuál es el perfil
tipo de la persona venezolana que ingresa al Perú. Aquí tenemos fuentes bien recientes de febrero de 2020 de monitoreo que hace la Organización Internacional de las Migraciones en las fronteras con el Perú, y se puede percibir que la generalidad nos dice que son personas jóvenes, la edad promedio es de 18 a 24 años, la mayoría son de sexo femenino, si bien están a la par prácticamente, como pueden observar ahí, ¿no? Que en realidad tanto el sexo masculino como femenino están balanceados, y tienen un nivel educativo por lo menos secundario la mayoría, y muchos también tienen incluso cursados estudios universitarios. Entonces nos encontramos a un promedio de personas jóvenes con estudios superiores que suman un total de más de 800.000 personas venezolanas actualmente en el Perú. Y con ello se verifica que Perú es efectivamente el segundo país después de Colombia en acoger a un mayor número de población venezolana, como hemos ido viendo en semanas anteriores. Ahorita vamos a ver cuál es la evolución del estatus migratorio de los venezolanos en el Perú. No tengan miedo si a la primera no lo entienden ni se sientan mal, porque es un poquito complejo, ya que ha habido muchos cambios normativos debido a esta situación que en muy poco tiempo ha demandado que el gobierno tomara medidas de manera acelerada, después se diera cuenta y diera marcha atrás en otras. Entonces voy a tratar de explicarlo de la manera más esquemática y entendible posible, y si no se entiende del todo, en la sesión Zoom del jueves lo volvemos a ver, no hay ningún problema. Así pues, empezamos con los años 2000 a 2012, que como ya les comenté, son los inicios de esta migración y también inicios de migración al Perú. De acuerdo a un informe de OIM, todavía eran muy pocos los venezolanos que ingresaban al país y realmente no figuraba Venezuela como con un número considerable de personas como migrantes que llamaran la atención en cuanto a que tuvieran peso en el perfil migratorio peruano. Ahora bien, llegamos a años posteriores, ¿no? 2013 ya vimos la crisis económica en Venezuela, ya se agrava todo, entonces ya llegamos a 2014 hasta 2016. Ya, obviamente, el ingreso de personas venezolanas comienza a elevarse, unas 50.000 personas al año, que no es poco. La mayoría entraban por la frontera con Tumbes, por la proximidad con Venezuela, con pasaporte. No había mucho problema en ese entonces para que los venezolanos pudieran conseguir un pasaporte en su país. No tenían mucha restricción. Por tanto, la mayoría entraba como turista, ¿no? Y si no conseguían por X o por Y entrar de manera regular, lo hacían de manera irregular, como se pueden imaginar. Entonces, como cualquier persona de otra nacionalidad, la mayoría entraban en calidad de turista, que te permite estar en Perú por máximo 183 días de permanencia, pero sin poder trabajar de manera regular. Entonces, claro, quien quisiera trabajar tenía que conseguir un contrato de trabajo de al menos un año, que una empresa te diera esa oportunidad y por tanto tramitar la calidad migratoria como residente trabajador como cualquier otro extranjero o extranjera. Obviamente con sus dificultades, ¿no? Era un poquito más complicado. Entonces había que pensar en alguna solución que les ayudara un poco más, ¿no? Es por ello que en el año 2017 el Perú decidió crear lo que se denomina el permiso temporal de permanencia, del cual todos hemos oído hablar, el famoso PTP, que es un documento de identidad. Ojo, no es un carnet de extranjería, es un documento especial de identidad
que emite migraciones solamente para personas venezolanas y que les daba de plazo un año, es decir, ese PTP tenía caducidad de un año, para poder estar en el país y sí les autorizaba a trabajar y acceder a servicios de salud y educación. Es decir, no les daba la residencia como tal, porque digo, no es un carnet de extranjería, pero temporalmente les dejaba residir un año y trabajar con ese documento. Además de cuando apareció en 2017, en ese momento el gobierno peruano era bastante permisivo y les dejaba optar a él también a venezolanos que ya se encontraban en situación administrativa irregular dentro del país e incluso les condonaba las multas por estar en situación irregular. Entonces les daba esa opción y les permitía trabajar de una manera mucho más eficaz y más rápida. Entonces, ¿qué pasa? Llegamos al año 2018, que se producen muchísimos cambios. Entonces, vamos a ir viendo paso por paso. El gobierno peruano sigue siendo permisivo, por lo tanto siguen entrando cada vez más venezolanos, se pasan la voz y además se anuncia que pueden optar a este PTP incluso los venezolanos que hayan entrado al Perú hasta el 31 de diciembre de 2018. Entonces, como digo, se corrió la voz, cada vez venían más y por eso teníamos esta oleada tan grande, ¿no? que precisamente se produjo en este año 2018. Como ven, las cifras se incrementan de manera acelerada, casi 3.500 personas que entran al día solamente al Perú. Ahora bien, el gobierno se da cuenta de que hay que hacer algo porque están entrando masivamente estas personas. Y aparte, aquí ya empiezan a circular a los medios de comunicación, que en realidad está habiendo un aumento de la delincuencia y que son las personas venezolanas las culpables de esta delincuencia. Ya hemos discutido sobre ello en nuestras primeras semanas del curso, que en realidad está muy debido a esta situación de xenofobia, ¿no? Que en realidad no se informó adecuadamente a la población, pero la utilizó muy bien el gobierno en este momento para decir o para justificar que ahorita solamente podían acceder al PTP quienes hubieran ingresado al Perú solamente hasta el 31 de octubre de 2018. Ya no hasta diciembre, sino que ya solamente los que hubieran entrado a Perú hasta octubre. Y además, para acceder a él, exige ahorita que presenten el pasaporte para entrar. Hasta entonces no se exigía el pasaporte para poder optar al PTP. Recuerden, les acabo de decir que incluso podían optar las personas que se encontraban en situación administrativa irregular. Pero ahorita el gobierno se da cuenta de que tiene que poner un freno de alguna manera. Entonces, pone más requisitos, más barreras, ¿no? Y sobre todo quédense con el tema de exigir el pasaporte y todas las consecuencias que van a venir a partir de ese momento. Lo bueno es que el gobierno siguió admitiendo que cuando a la persona se le vencía el PTP, que ya hemos dicho que les duraba un año, les otorgaba automáticamente una calidad migratoria especial residente por un año más. Solamente, como decimos, esta calidad migratoria especial era para las personas que habían tenido un PTP, habían tenido la suerte de conseguir un PTP. Cuando les vencía un año, podían acceder a esta calidad migratoria. Pero ojo, solamente por un año más. Ahí lo dejo. Era todo, como ven, muy temporal. Entonces, yo me pregunto, no sé ustedes, ¿qué pasa con aquellas personas venezolanas que entraron al Perú después del 31 de octubre de 2018? Y además, peor aún, si encima no tenían pasaporte porque no tenían cómo conseguirlo. ¿Qué hacemos con esas personas?
pues muchas de ellas vieron como única opción solicitar el refugio de acuerdo a la ley y el reglamento del refugiado que vimos las semanas anteriores. Es distinto a optar a una calidad migratoria, pero veían que era la única salida, si no tenían que entrar de manera irregular. Bien, ahí no acaba la cosa, llegamos al año 2019 y las cosas cambian nuevamente para la migración venezolana que quería entrar al Perú. Aquí ahora la normativa exigía en ese año que no solamente quienes quisieran entrar necesitaban entrar con un pasaporte, sino que ahorita necesitaban además ir al Consulado General del Perú en Venezuela o en países vecinos como Colombia o Ecuador, si fuera el caso, para que te tramiten una visa humanitaria, así lo llamaron. Es decir, pónganse en situación, en el año 2019 ya no existe el PTP, el PTP ya se acabó en 2018, como ya hemos visto, y nos hemos quedado con que se necesitaba el pasaporte para entrar. Eso, ¿no? Entonces, en el 2019, ahora ya no solamente necesitas el pasaporte, sino que el gobierno emite una norma que restringe aún más el acceso y es que necesitas esta visa humanitaria. Si tienes la gran suerte de que puedas ir al consulado peruano y pedir esta visa humanitaria y que te la den, porque, ojo, solo te la dan si tienes pasaporte, ¿ok? Entonces, si todo va bien, llegas al Perú y, portando esta visa humanitaria, el Perú te va a dar un carnet de extranjería por 6 meses renovables, mientras la situación de crisis en Venezuela persista, para que uno pueda trabajar, acceder al SIS, a la educación. Entonces todo parece bien, parece fácil, aparentemente de acuerdo a la letra de la ley. Pero claro, es que ya hay muchas personas que ya se les estaba dificultando mucho solamente conseguir un pasaporte venezolano, ya desde el año 2018, ¿no? Porque se pueden imaginar, en Venezuela hay un montón de corrupción, que ya lo hemos visto, trabas, altos costos para acceder a un pasaporte venezolano. No es fácil para cualquier persona. Por eso ya desde 2018 la gente vio como única opción pedir el refugio. Y bueno, si tengo la suerte de que me den el estatuto de refugiado, he tenido mucha suerte, pero por lo menos lo intento. Porque como les digo, era bien complicado obtener el pasaporte. Pero es que encima ya en 2019 ya no es solo el pasaporte, sino que no todo el mundo tiene la gran suerte de obtener esta visa humanitaria. Pero esta era la situación, para que se hagan una idea. Entonces, pasamos al año 2020 y de acuerdo a todo este panorama que hemos visto, ¿qué opciones tienen ahora las personas venezolanas para entrar al país ahorita? Bueno, obviando la situación de pandemia que tenemos ahora y el cierre de fronteras. Hemos visto que obviamente una opción es, la opción de solicitar el refugio siempre está ahí, ¿no? Y que realmente, como nos comentaron de la CEPR, a pesar del cierre de fronteras, sí se puede seguir optando a que te den el estatuto del refugiado. Pero en general, ¿qué opciones tiene, qué otras opciones hay para un venezolano o venezolana que quiera entrar? Vamos a irla viendo poco a poco. Como les digo, tranquilos. Vamos a irlo tratando de asimilar poco a poco. Hay una opción para los más privilegiados, entrar como turista o como residente en el Perú. ¿Para qué personas? Pues aquellas personas venezolanas que hayan tenido la gran suerte de contar en estos momentos con una residencia permanente en alguno de los países que pertenecen a la Alianza del Pacífico, que son el propio Perú, Colombia, México o Chile, nada más. Y por tanto son personas que ya tienen un carnet de extranjería en alguno de estos países.
y también para aquellos venezolanos que ya contaban con un PTP y lo siguen teniendo vigente, que tienen la nacionalidad peruana porque a lo mejor tenían la doble nacionalidad venezolana-peruana, o que, como digo, ya contaban con un carnet de extranjería peruana y que salieron del Perú y ahorita quieren volver a entrar. Por tanto, estas personas no van a necesitar tramitar esta visa humanitaria que les he comentado en la diapositiva anterior. Son los más suertudos. Decirles que a fecha de febrero de este año un 11% ya contaban con esta calidad migratoria, ¿no? Que al menos con una calidad migratoria, perdón, que ya les permitía el ingreso al Perú. Ahora bien, ¿qué pasa si soy un venezolano o venezolana que no puedo entrar de esta manera? Bueno, hay otra opción, es tramitar la visa humanitaria que les he comentado, ir al Consulado General del Perú, en Venezuela, Ecuador o Colombia, si es que tienes tu pasaporte, obviamente. El pasaporte puede ser vigente o vencido, bueno, pero también vas a tener que presentar un certificado de antecedentes penales venezolanos, por esta idea de que el Perú no quiere que entre delincuencia de parte de personas venezolanas. Ahora bien, no todo el mundo tiene la gran suerte de entrar con visa humanitaria y que les reciban con los brazos abiertos en el Perú. A pesar de ello, hay gente que no lo consigue, porque en lugar de viajar de frente de Venezuela a Perú, muchas veces tienen que pasar por Ecuador y después entrar al Perú. Y en Ecuador les tienen que sellar también su entrada, ¿ya? Entrada y salida para después entrar al Perú. Y Migraciones Perú no te va a admitir la entrada si no ve esos sellos de entrada y de salida de Ecuador, por mucho que tú tengas tu visa humanitaria. Y ahí ya estamos viendo los problemas que están surgiendo. Otra opción para las personas que sigan sin poder entrar porque todavía no encajan con las opciones anteriores. Pues si es que si no puedes conseguir una visa humanitaria, normalmente porque no tienes pasaporte, y eres una persona que está dentro del grupo de población en situación de vulnerabilidad, es decir, que eres madre gestante, eres un menor no acompañado por tus padres o familiares, o eres un adulto en situación de extrema vulnerabilidad, normalmente de tener alguna enfermedad grave, o adulto mayor de 60 años, entonces el Perú hace una excepción y te permite entrar al Perú y darte una calidad migratoria especial por un año renovable. Entonces, como decimos, solamente si eres población en situación de vulnerabilidad. Si no eres ninguna persona que cumple con estos requisitos anteriores, es decir, no tienes pasaporte, no puedes optar a la visa humanitaria, no eres población en situación de vulnerabilidad, entonces puedes solicitar el asilo o el refugio, como ya hemos visto. Es digamos, el cajón desastre, la última salida que se tiene. Pero ya hemos visto, chicas, chicos, no es una calidad migratoria, es un estatus internacional sujeto a una evaluación previa, con entrevista y que nada garantiza que realmente te vayan a dar el estatuto de refugiado. ¿Ok? Actualmente, cifras de febrero de 2020, 26% de personas lograron ingresar al país como solicitantes de refugio. Bien, vamos a pasar al último apartado, es decir, al acceso a los derechos económicos, sociales y culturales para aquellos que han tenido la suerte de ingresar al Perú por alguna de estas opciones que hemos visto. La realidad dice que hay mucha sensación de incertidumbre y de inseguridad jurídica. Para aquellas personas que están solicitando el refugio, ya lo hemos estudiado, en teoría pueden trabajar, la ley se lo permite, pero en la práctica se vuelve bastante complicado. Ya hemos visto que los empleos son bastante precarios, pero no todos, a pesar de tener el carnet de solicitante de refugio, consiguen acceder a un empleo por las dificultades que tienen incluso de acceder a una cuenta bancaria
para que puedan percibir las remuneraciones. Muchos bancos no les abren la cuenta. Es decir, todo se convierte en un limbo, ¿no? En una incertidumbre. Y aparte, vean ustedes, solamente el 26% consigue entrar al Perú y solicitar el refugio. Y ahí estamos hablando de cifras oficiales. Además, las personas que tienen PTP muchas veces no consiguen una orientación por parte de las instituciones migratorias que tendrían que darles esa tranquilidad de saber que después del PTP van a poder optar a una calidad migratoria especial que les va a permitir trabajar un año. Pero como les digo, no todo el mundo lo sabe. Ahí les he dejado un testimonio bastante interesante de una persona que está diciendo que en realidad tiene temor porque no sabe qué va a pasar después y ella, como trabaja en situación de informalidad, no tiene cómo justificar su sueldo. En realidad no estaba bien informada, como les pasa a muchos otros venezolanos, de que Migraciones les está permitiendo entregar una declaración jurada de ingresos. Entonces, como decimos, no hay parece que no hubiera un verdadero, digamos, compromiso de informar de manera transparente y adecuada a estas personas. Por otro lado, si seguimos hablando en el tema empleo, en nuestro contexto peruano de por sí es claramente un contexto de alta informalidad, como ya venimos hablando. Y más aún para estas personas venezolanas, jóvenes, mujeres y con toda la precariedad y las dificultades que ello conlleva, ¿no? Solamente digamos, por el género, en su caso. Y aparte, estos estatus migratorios que vemos que tiene la gente, quienes tienen PTP, quienes solicitan el asilo, no dejan de ser un estatus migratorio bien precario, bien inestable, ¿no? Entonces, aún así, la necesidad de trabajar de lo que sea empuja al mercado informal de cualquier manera, ¿no? Y ahí les he dejado el listado de los empleos que mayormente se suelen estar ocupados por personas venezolanas en los últimos años y que ustedes lo pueden saber. Eso es para quienes tienen la suerte de encontrar ese tipo de empleos, porque ya vemos que muchas personas ni siquiera pueden y se encuentran pues en las calles vendiendo lo que pueden. Y quien no se ha encontrado cada día con personas que sí se están ganando la vida, ¿no es cierto? Además, en el empleo hay algo muy curioso, que como no hay una norma que unifique los requisitos que los empleadores deben pedir a las personas venezolanas cuando les ofrecen un empleo, cada empleador hace lo que quiere y nos encontramos con situaciones muy dispares y que da lugar a que esta incertidumbre e inseguridad de estas personas se incremente. Acá les dejo algunas reflexiones, testimonios reales que vale la pena que lean y que revisen. Por ejemplo, aquí tenemos una persona que dice que le pregunta si tiene PTP y que si dices que no, entonces les piden que tenga el carnet de extranjería y que ya está viendo que por todos los lados te trancan, dice, ¿no? Otra persona que dice que a ella no le pidieron nada, trabajó en la lavandería, pero que ni le pidieron papeles ni absolutamente nada, sino que le dijeron que se pusiera a trabajar nomás. Otra persona que realmente está angustiada porque considera que labora durante demasiadas horas en la jornada y semanalmente y siente, siente que está siendo explotada de alguna manera. Ahí se los dejo para que reflexionemos sobre ello. Finalmente, quiero terminar estas diapositivas con el acceso a otros desks como son la educación y la salud. Hay grandes dificultades de acceso a la salud y a la educación, sobre todo en el sector público, porque ha habido testimonios de personas venezolanas que establecen que, bueno, si bien de repente no han tenido tanta dificultad en el acceso en sí, sí que han tenido que enfrentar trabas burocráticas y situaciones de discriminación por su nacionalidad. Han recibido un trato diferenciado en centros de salud,
e inclusive en el caso de niños, de menores venezolanos, muchos de ellos han perdido su año escolar y eso les puedo decir yo como una situación que yo he vivido. Yo he formado parte de un voluntariado de la PUC en el cual durante un mes estuve junto con algunos estudiantes de letras acompañando a niños y niñas venezolanas en una institución educativa pública en el barrio en el distrito de Comas, ¿ok? Y íbamos cada sábado y lo que hacíamos era tratar de, como parte de un plan que tiene la Municipalidad de Lima, para que estos niños y niñas venezolanas puedan recuperar y ponerse al día en aquellos semestres que han perdido debido a su migración hasta acá, poder de alguna manera suplir con las clases que nosotros les dábamos de manera voluntaria los fines de semana. Y así, debido a una gestión únicamente de la Municipalidad de Lima, porque así lo consideró adecuado, estos niños felizmente se han podido poner un poquito al día y con ello reenganchar al siguiente año escolar ya con los niños y niñas peruanos. Pero como digo, ha sido un plan piloto que solamente se ha producido a nivel de Lima, en ciertos distritos, y que no quiere decir que eso esté pasando en otros distritos ni a nivel nacional, porque no hay una normativa unificada ni ningún programa nacional al respecto por el momento. ¿Sí? Quiero finalizar, aunque no lo he puesto ahí, también con el tema de la vivienda, que me parece bastante importante que dialoguemos sobre eso a raíz del contexto de la cuarentena por esta pandemia. Y es que lo cierto es que se van escuchando en los medios de comunicación por conocidos o conocidas, al menos por mi parte, que muchas personas, sobre todo de nacionalidad venezolana, están siendo desalojadas de los lugares donde viven por no poder hacer frente al pago de las mensualidades. Entonces, si bien es cierto que los arrendadores y arrendadoras están facultados para ello, siempre y cuando estén dentro de los límites de la ley, en estos casos, estas personas pues están viendo cómo se quedan sin un sitio donde vivir, donde poder estar acá. Y eso está haciéndoles que desesperadamente se estén planteando realmente la posibilidad de retornar incluso a Venezuela, a pesar de lo que allí les espera, de que hemos visto, de la situación tan grave y tan peligrosa que tienen ahí. Y aún así, incluso están enfrentando problemas para poder regresar. Entonces, yo por el momento les dejo acá con estas reflexiones para que podamos debatir el próximo jueves. Vamos a tener una invitada muy especial de Amnistía Internacional y yo les animo nuevamente a que puedan participar, que podamos resolver dudas o incluso plantear posibles propuestas de solución para el Estado peruano ante la situación de estas personas que se encuentran en una grave situación de vulnerabilidad. Entonces, chicos, nos vemos el próximo jueves.